Creepypasta. La verdad de Dios. Hola, me presento ante los interlocutores de este testimonio, que les contaré a continuación. Mi nombre es irrelevante a este punto, por lo que solo me referiré a mi persona como Francis, que es el apodo a como se referían a mí los creyentes católicos de la iglesia, ya que, como ya sospecharán, fui padre de la iglesia alguna vez, aunque esto cambió de la forma más inesperada y traumática posible que pude imaginar. Mi historia se remonta ya hace años. Por aquel entonces recuerdo que la creencia católica se veía comprometida por diversas oposiciones a lo largo del mundo, y yo, como un cordero de mi aquel entonces Señor, quería obtener de alguna manera una prueba irrefutable: la existencia de mi Dios. Dicen que la vida obra de formas misteriosas, debido a que pocos días después agentes secretos de una agencia desconocida seleccionaron a 15 personas para la realización de un experimento cuya única finalización, según los miembros de la misma, era la de lograr acceder a un conocimiento superior, o en caso directo el de lograr comunicarse con una conciencia superior, o en perspectiva, la figura que muchos llaman Dios. Para dicha prueba fue seleccionado un representante de cada uno de los países con las mentes más brillantes que el planeta podía ofrecer. Y, aunque suene inverosímil, y siéndolo a mi criterio en aquel momento, fui elegido como el miembro número 16, ya que a pesar de mi carente capacidad cognitiva a comparación de los ahí presentes, mi fe era reconocida como inquebrantable y mi figura como un fiel cordero de Dios era incuestionable, así que fui llevado a un laboratorio en una instalación que fungía como cuartel y lugar del inicio del proyecto. La misma estaba ubicada en una zona bastante montañosa y poco notoria entre tanta rocosidad. El experimento consistía en lo siguiente: concentrar una gran cantidad de energía, y lo resultante de eso lograr así concentrarla en una sola cabina de 7 metros cuadrados con la ayuda de un catalizador. Algo que para mí fue una sucesión de palabras con poca claridad, debido a mi poco conocimiento en dichas áreas. No obstante, una duda se me presentó en la cabeza a raíz de dichas palabras: ¿qué cosa sería el catalizador de dicha máquina? Pregunté y la respuesta no tardó en llegar en forma de la visión de una persona que estaba inerte en una silla. Atado a la misma, era de unos 50 años, de tez morena y parecía tener la mirada en blanco. Los allí presentes me dijeron que no debía tenerle pena a aquel sujeto, debido a que era una persona acusada de múltiples asesinatos, tráfico de sustancias y demás crímenes de dicha índole. La pena del mismo había sido dictaminado para dentro de 3 semanas, pero estos aprovecharon para capturarlo y así, hacer uso de su vida en pro de un objetivo según ellos trascendental. Aunque aún tenía mis dudas, nada podía hacer y empezó el experimento. Unas máquinas enormes empezaron a girar con aquel sujeto en el medio de la misma. Después de pocos segundos la máquina empezó a emitir alerta roja y los niveles de energía empezaron a desvariar mientras el sujeto, cuya mirada antes no emitía ninguna emoción, ahora me producía temor, debido a que parecía sentir un tremendo dolor y sus facciones faciales se empezaron a deformar mientras la luz cegaba nuestra visión de la persona. Al aclararse la visión de los ahí presentes pude verlo. Parecía una presencia imponente inerte en el lugar en que se suponía debía estar el tipo que estaba minutos antes atado a aquella silla, pero en su lugar ahora se encontraba una figura extraña que prontamente pude reconocer. No sé si era por las formas de cabras de sus patas o la forma ovalada de su cabeza que finalizaba en punta cuernos o el olor a azufre que emitía la criatura allí presente. La misma no parecía siquiera notario y mantenía una mirada vacía e indiferente a nuestra presencia. No cabía duda alguna, aquella criatura era un demonio, más específicamente la figura infame del caído, la antítesis del bien, Lucifer.
Aquel suceso mantuvo expectante a los allí presentes y con nervios debido a que no sabían lo que sucedería posteriormente. Sin embargo, la criatura simplemente no nos ponía atención. No es hasta que uno de ellos, una mujer, hizo una pregunta al aire: ¿qué o quién eres? Sin dilación alguna, la criatura simplemente posó su mirada justo en ella y con una voz que puedo describir como grave y sin emoción alguna dijo: soy lo que ustedes llaman demonio, o mejor dicho, el rey de ellos. La científica se quedó pasmada. Y otro tomó la palabra: ¿cómo te llamas? La criatura respondió: tengo muchos nombres, me llaman de diversas formas en cada creencia terrenal. El mayor de ellos también habló y preguntó: ¿cómo has sido traído frente a nosotros? ¿De dónde vienes? La criatura simplemente le respondió: vengo de un lugar inhóspito, un lugar que fungirá como castigo de todos los malvados en vida. Otro preguntó: ¿por qué estás aquí? Se supone que tú no eres Dios. La criatura respondió a aquella pregunta diciendo: no, simplemente debido a las circunstancias soy la fuerza más poderosa a la que pueden acceder. Y de esa forma se le fueron hechas bastantes preguntas de diversa índole que el ser contestó sin dilación. Sin embargo, hubo una sola pregunta que según mi criterio tendría que ser unánime. Una en la que había basado mi vida entera y muchos más también en todo el planeta. Es así que tomé la palabra y tuve el coraje de preguntar algo que, aunque mi fe ciega me lo hacía blasfemo siquiera pensarlo, quise hacerlo. Pero cambiando la pregunta más repetida por una más inconclusa, una acción que me arrebataría la razón a mí y a mis ahí presentes hermanos, que ahora así es como los llamo, ya que nuestra reacción ante la respuesta de aquella incógnita destruyó toda una vida de fe y me produjo la más terrible de las agonías. Antes de que la máquina perdiera energía y la presencia de aquel ser se desvanecieran por completo. La pregunta que me carcomió toda mi vida, así que le dije: ¿dónde está Dios? Una pregunta cuya respuesta vino acompañada de un cambio abrupto en la criatura, que antes estaba tan serena y pasiva. Solo pudo decir con una voz casi melancólica: ellos lo devoraron.